Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nacido en el seno de una familia de funcionarios del gobierno, Edward Snowden se crió en Internet en la década de 1990. Cuando escuchamos la palabra Internet hoy en día, pensamos en Google, Facebook y Amazon. Estas megaempresas han encontrado la manera de capitalizar nuestro tiempo en línea de manera tan eficiente que han llegado a dominar la red mundial. Pero en los años 90, Internet aún estaba en pañales. Utilizado casi exclusivamente por especialistas y fanáticos de la tecnología, era un lugar desprovisto de reglas, y repleto de elaborados sitios web y foros de aficionados, donde personas de todo el mundo se reunían para compartir conocimientos poco conocidos y probarse diferentes identidades en línea. Esa fue la Internet que creó a Edward Snowden. Snowden nació en Elizabeth City, Carolina del Norte, en el seno de una familia de funcionarios públicos. Su madre era empleada del gobierno de una larga lista de oficiales militares, y su padre era ingeniero técnico de la Guardia Costera. Cuando Edward tenía 9 años, su madre comenzó un nuevo trabajo administrativo en la NSA, y la familia Snowden se mudó a Fort Meade, una famosa instalación del ejército estadounidense en Maryland. Los trabajos gubernamentales secretos, como el de su madre, eran típicos de los habitantes de Fort Meade. Pero a pesar de que disfrutaba espiando a su hermana mayor Jessica a través de la ventana de su habitación, el joven Snowden inicialmente no tenía ningún interés en convertirse en espía del gobierno. Su primer amor fue la tecnología. Desde la primera computadora Commodore 64 que su padre trajo a casa hasta su primera Nintendo, a Snowden le encantaba pasar tiempo jugando y desmontando dispositivos electrónicos de todo tipo. Cuando la familia compró su primer ordenador con conexión a Internet, Edward y la máquina se hicieron inseparables. Pasaba casi cada minuto que estaba despierto en Internet, leyendo sobre tecnología y política y jugando juegos de aventuras. En Internet, Edward encontró una comunidad de personas que compartían sus intereses, y estaban deseosas de responder a sus preguntas. Pronto comenzó a charlar con fanáticos de la tecnología de todo el mundo, discutiendo sobre problemas de hardware, códigos de trucos o la pena de muerte. Estas interacciones no solo mejoraron sus habilidades informáticas, sino que también le ayudaron a formar su visión del mundo. A sus compañeros de Internet no les importaba que en la vida real solo fuera un chico de 13 años torpe e introvertido. De hecho, ni siquiera lo sabían. A diferencia de lo que ocurre hoy en día, cuando nuestros perfiles en línea están estrechamente vinculados a nuestras identidades reales, Internet de la década de 1990 era un patio de recreo para el anonimato. Edward Snowden solo tuvo que cambiar su nombre de usuario para convertirse en el que quisiera, una habilidad útil para el pasatiempo que pronto aprendió: hackear. El joven Snowden comenzó a hackear sistemas, y a subvertir las reglas arbitrarias que los adultos le imponían. No tienes que saber manejar ordenadores para convertirte en un hacker. Hackear solo significa conocer un sistema tan bien que puedas aprovechar sus debilidades a tu favor. Este sistema puede ser un sistema informático, pero también puede ser cualquier otro sistema de reglas, como el horario para dormir. Snowden logró su primer truco cuando cumplió 6 años, cuando decidió que no quería volver a dormir nunca más. Al retrasar todos los relojes de su casa unas horas, logró engañar a sus padres haciéndoles creer que aún no era su hora de dormir, es decir, hasta que se quedó dormido en la alfombra del salón por agotamiento. Subvertir las reglas arbitrarias que los adultos le imponían utilizando su propia lógica en su contra se convirtió en uno de los pasatiempos favoritos de Snowden. Más tarde, en la escuela secundaria, un profesor reveló que los deberes solo representaban el 15% de las calificaciones finales de los estudiantes. Snowden calculó que si nunca volvía a hacer los deberes, pero tenía un rendimiento perfecto en los exámenes, seguiría recibiendo una calificación de B en la clase. Así que cambió el tiempo de los deberes por más tiempo en la computadora. Pero su plan de pasar las noches en línea y dormir durante la escuela secundaria se vio frustrado cuando le diagnosticaron mononucleosis en su segundo año. La infección lo cansó demasiado para usar incluso su querida computadora, y mucho menos para ir a clase.
Tras 4 meses de ausencia, su instituto escribió para confirmar que Snowden tendría que repetir el curso. La idea de tener que ir a la escuela secundaria incluso más de lo que había previsto sacó a Snowden de su estado enfermizo y deprimido. Empezó a buscar un truco y lo encontró, se postuló a la universidad. Sin un diploma, Snowden fue aceptado en el Anne Arundel Community College local. Iba a clase 2 días a la semana y pasaba el resto de su tiempo recuperándose. Después de unos meses, pudo rendir el examen para obtener su diploma de educación general, que equivale a un diploma de escuela secundaria de los Estados Unidos. En el colegio comunitario, las habilidades informáticas de Snowden llamaron la atención de su compañera de clase mayor, Mae, quien pronto lo reclutó para su incipiente negocio en línea. Desde el sótano de la casa de Mae, los dos diseñaban sitios web para empresas, capitalizando la creciente demanda de autónomos expertos en tecnología, y hackeando juntos la nueva economía de Internet. Los acontecimientos del 11 de septiembre hicieron que Snowden quisiera servir a su país, y le permitieron ascender rápidamente en las filas de las agencias gubernamentales. Muchos de nosotros recordamos dónde estábamos cuando escuchamos las noticias esa fatídica mañana de septiembre de 2001. Edward Snowden estaba en casa de su amiga y socia de negocios Mae, cuando ambos recibieron una llamada del esposo de Mae. Trabajaba en la NSA, y llamaba para decirles que los terroristas habían atacado el World Trade Center. Mientras Snowden conducía a su casa para estar con su familia, pasó por la sede de la NSA en Fort Meade, y fue testigo de la frenética evacuación del edificio. Al ver a sus conciudadanos sumido en el pánico, Snowden sintió un impulso patriótico de ayudar a su país en este momento de lucha. Decidió unirse al ejército. Pero apenas unos meses después de comenzar su entrenamiento básico en Fort Benning, en el sur de los Estados Unidos, Snowden se fracturó el tobillo y su carrera militar se detuvo rápidamente. Tras recuperarse en el sofá de su madre, Snowden decidió que podía servir mejor a su país con las habilidades que ya tenía, entender las computadoras. Decidió solicitar la autorización de seguridad necesaria para trabajar en un puesto técnico para la CIA o la NSA. Esta aprobación requiere una exhaustiva verificación de antecedentes por parte del gobierno, que puede tardar varios meses en completarse. A la espera de su autorización, Snowden, de 22 años, conoció al amor de su vida, ¿y en qué otro lugar sino en Internet? Lindsay Mills era una estudiante de fotografía de otra parte de Maryland. Poco después de coincidir en un sitio llamado Hot or Not, los dos empezaron a verse. Finalmente, Snowden recibió su autorización y pasó las pruebas de polígrafo necesarias para trabajar en inteligencia para el gobierno de su país. Durante unos meses, trabajó como guardia de seguridad en el turno de noche en las instalaciones recién construidas de la NSA en Maryland, que habían financiado su proceso de autorización. Pero este aburrido trabajo era solo un primer pequeño paso en lo que sería una carrera profesional muy empinada. El rápido ascenso de Snowden en las filas de la comunidad de inteligencia no habría sido posible antes del 11 de septiembre. Sin embargo, en nombre de la guerra contra el terrorismo que siguió al ataque, el gobierno de los Estados Unidos amplió rápidamente sus esfuerzos de seguridad. Las agencias de inteligencia buscaban constantemente nuevos talentos para reclutar, especialmente en el creciente campo de la ciberseguridad. Si un candidato parecía prometedor, agencias como la NSA y la CIA estaban dispuestas a eximir algunos requisitos del puesto, como un título universitario, del que carecía Snowden. Por eso, en virtud de sus prodigiosas habilidades informáticas, Snowden pronto ocuparía puestos clave en las agencias de inteligencia más grandes del mundo. Aunque a veces seguía cuestionando las reglas, las habilidades informáticas de Snowden lo ayudaron a conseguir trabajos de alto nivel en la CIA y la NSA. Tras su breve periodo inicial como guardia de seguridad, Snowden buscaba una forma mejor de servir al gobierno con su talento. Comenzó a asistir a ferias de empleo gubernamentales, en las que empresas como Dell, Intel y Lockheed Martin reclutaban talento para trabajos gubernamentales especializados que realizaban en su nombre. Sobre el papel,
Estos contratistas trabajan para dichas empresas, sin embargo, en realidad suelen informar directamente a la agencia gubernamental que les paga. A través de una empresa llamada Comso, Snowden consiguió su primer trabajo como administrador de sistemas en la sede de la CIA en McLean, Virginia. Allí, era responsable de administrar los servidores privados de la agencia. Sin embargo, después de trabajar en un sótano sin luz durante varios meses, Snowden tenía ganas de ver más del mundo. Decidió convertirse en empleado oficial del gobierno, lo que le permitiría vivir y trabajar en el extranjero. Para ello, se inscribió en un programa de 6 meses de la CIA para convertirse en oficial técnico de seguridad de la información, TISO. Los TISO son responsables de administrar la tecnología que hay detrás de cualquier operación de inteligencia, desde la configuración de redes informáticas hasta la reparación de dispositivos. Están empleados en todas las embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo. Durante su formación, Snowden solicitó que su primer trabajo después de graduarse fuera en una embajada en Oriente Medio. Quería trabajar en un entorno nuevo y desafiante. Pero luego cometió un error. Desafió la autoridad de la CIA. Snowden y sus compañeros de clase se habían cansado de las condiciones de vida en el deteriorado centro de entrenamiento de la CIA, un motel reconvertido en el que tenían que pasar cada minuto que estaban despiertos. Snowden se encargó de escribir extensos correos electrónicos al director de la escuela y a su superior, el director del servicio móvil, para quejarse de la situación y exigir que se tomaran medidas. Para su sorpresa, esto funcionó. Poco después, la clase se trasladó a un nuevo centro de entrenamiento. Pero el último día de entrenamiento, llamaron a Snowden a la oficina del director. El director del servicio de campo le dijo a Snowden que, al ponerse en contacto con él directamente, había desobedecido la cadena de mando. Como castigo por su desobediencia, la CIA lo envió a trabajar como TISO para la NSA en Ginebra. Esta elegante ciudad suiza estaba muy lejos de ser la experiencia de campo que Snowden esperaba, pero se convirtió en un gran trampolín. Cuando Lindsay y él se mudaron a Ginebra, Snowden se convirtió en especialista en tecnología en plena transición del gobierno de los Estados Unidos a la inteligencia basada en la tecnología. Al prepararse para una conferencia en China, Snowden comenzó a sospechar de lo mucho que el gobierno de los Estados Unidos estaba espiando a sus ciudadanos. Tras unos años de trabajo en inteligencia, Snowden se dio cuenta por primera vez de para qué podía utilizarse la tecnología que había ayudado a construir y mantener. En 2009, trabajaba como administrador de sistemas en el Centro Técnico del Pacífico de la NSA. Cuando un colega se retiró en el último momento, se le pidió a Snowden que asistiera a una conferencia en Hong Kong para hacer una presentación sobre la vigilancia de las comunicaciones privadas por parte de China. En cuestión de horas, tuvo que leer sobre la tecnología que China utilizaba para monitorear la actividad en línea, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de sus ciudadanos. Mientras lo hacía, pensó, si China estaba espiando a sus ciudadanos, ¿por qué Estados Unidos no haría lo mismo? Ya había oído hablar de casos en los que las agencias de inteligencia estadounidenses habían sobrepasado sus límites. Unos años antes, los denunciantes habían revelado el programa de vigilancia del presidente, o PSP, que permitía a las agencias de inteligencia interceptar llamadas telefónicas, sin una orden judicial. Desde entonces, las agencias habían publicado un informe al público explicando la situación. Curioso por el caso, Snowden buscó en el sistema de la NSA la versión secreta del informe, pero no la encontró por ningún lado. Meses después, el informe clasificado de PSP llegó al escritorio de Snowden por accidente. Quedó impactado, aparte del nombre, no tenía nada que ver con el documento que se había hecho público. Detallaba un programa llamado StellarWing, cuyo objetivo era recopilar en masa las actividades telefónicas y en línea de cualquier persona, incluida información tan íntima como el historial de navegación de una persona. Con la ayuda de compañías privadas de telecomunicaciones como AT&T, las agencias estaban interesadas en recopilar los metadatos de las conversaciones de las personas, cuándo, dónde y con quién habían tenido lugar. Estos metadatos revelaban no solo dónde se encontraba una persona en un momento dado y quién estaba con ella,
sino también dónde había estado y hacia dónde se dirigía después. En resumen, Stellarwind era un programa de vigilancia masiva que permitía al gobierno de los Estados Unidos espiar a sus ciudadanos a su antojo. Al principio, Snowden intentó racionalizar su descubrimiento. Luego trató de no pensar en ello en absoluto. Pero cuando regresó a los Estados Unidos para trabajar de nuevo para la CIA en 2011, ya no podía fingir que no sabía lo que sabía. Se deprimía cada vez más. Además de todo, empezó a tener ataques epilépticos. Agobiado por problemas de salud y por un secreto que no podía compartir con nadie, Snowden decidió tomarse un largo descanso del trabajo que alguna vez amó. Snowden se propuso investigar el sistema de vigilancia masiva del gobierno de los Estados Unidos, y luego decidió denunciarlo sistemáticamente. Tras tardar algunos meses en recuperarse, Snowden ocupó un puesto en la NSA en Hawái. Esperaba que una nueva vida viviendo en el paraíso con Lindsay mejorara su salud física y mental. Desde el punto de vista financiero y profesional, el trabajo fue un paso atrás. Sin embargo, a Snowden no le importó. Utilizó su tiempo libre para hojear las tablas de lectura de la NSA, que son fuentes de noticias internas que contienen todos los informes de un departamento específico. Snowden había decidido que quería aprender todo lo que pudiera sobre el programa de vigilancia de la NSA. Para navegar de manera más eficiente, incluso creó un programa llamado Heartbeat, que recopilaba todos los informes nuevos e importantes de las tablas de lectura en una sola fuente de noticias. Uno de sus trabajos en Hawái era gestionar el calendario digital de la NSA. El día de la Constitución de 2012, se permitió la broma de dejar una copia impresa de la Constitución de los Estados Unidos en los escritorios de cada uno de sus compañeros de trabajo. El papel impreso era algo raro en su lugar de trabajo, ya que la mayoría de los documentos eran de alto secreto. Pero cuando él mismo releyó la Constitución, Snowden quedó conmovido por la claridad con la que la Cuarta Enmienda establecía el derecho de los ciudadanos estadounidenses a la privacidad. En la era digital, ¿qué era más privado que el historial de navegación de una persona? Snowden llegó a la conclusión de que el gobierno y sus instituciones ya no respetaban el principio que había guiado su creación, garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. En cambio, las agencias de inteligencia violaban descaradamente las libertades de las personas y rara vez las hacían más seguras. Decidió que la gente tenía derecho a saberlo. Pero para hackear el sistema y exponer sus mentiras, tuvo que actuar de forma sistemática. En primer lugar, recopilaría toda la información relevante que pudiera sin poner en peligro las demás operaciones de las agencias de inteligencia. Luego, compartía los documentos con periodistas selectos, en quienes se podía confiar para revelar la información al público de manera coherente y en contexto. Tras una larga búsqueda de periodistas con los que colaborar, Snowden eligió a dos reporteros que ya habían sido criticados por el gobierno de los Estados Unidos por informar sobre sus violaciones: Laura Poitras, una documentalista que había hecho varias películas sobre la política exterior de los Estados Unidos después del 11 de septiembre, y Glenn Greenwald, un abogado de derechos civiles que había informado sobre el informe no clasificado de la NSA sobre la PSP de 2009. Snowden contactó a los dos a través de correos electrónicos cifrados desde la computadora de su casa. Ahora la única pregunta que quedaba era, ¿quién podría reunir y filtrarles documentos clasificados sin que lo atraparan? Para sacar documentos clasificados de la sede de la NSA y ponerlos en manos de los periodistas, Snowden se basó en el subterfugio y el ingenio. Cuando Snowden decidió exponer el programa de vigilancia masiva de la NSA, se encontró con un problema: ¿cómo se roban documentos de alto secreto de una de las instituciones más seguras del mundo? Con el programa Heartbeat que había creado, acceder a los documentos era fácil. Lo difícil fue buscar en los archivos el tipo de información que pudiera ser útil para Poitras y Greenwald. Snowden sabía que cualquier movimiento que hiciera desde su ordenador de trabajo de la NSA sería monitoreado por la agencia, por lo que no podía simplemente revisar material clasificado. Así que, con el pretexto de realizar pruebas de compatibilidad,
comenzó a transferir los archivos a un montón de ordenadores en desuso que había en la oficina. En estas viejas computadoras, Snowden podía buscar y organizar los documentos de forma segura. Luego los cifró y copió en tarjetas SD, un proceso que podía tardar hasta 8 horas. Para sacar las tarjetas SD del edificio, Snowden las escondió bajo las baldosas de un cubo de Rubik que había empezado a llevar consigo. Los guardias desprevenidos lo conocieron como el tío del cubo de Rubik. De vuelta a casa, Snowden copiaba los archivos en su propio disco duro, y se los enviaba a los periodistas desde su coche, en el que conducía hasta diferentes lugares desde los que podía hackear el wifi de personas desconocidas. Snowden sabía que, una vez que los documentos se hicieran públicos, la NSA podría identificarlo, ya que era una de las pocas personas con acceso. Consideró la posibilidad de manipular los documentos para ocultar su origen, pero eso habría puesto en peligro su credibilidad. Decidió que el bien público era más importante que su seguridad personal, por lo que envió los documentos como originales. Como golpe final, Snowden pidió a la NSA que lo trasladaran al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas de Hawái. Quería obtener más información sobre un programa llamado Skyscore, el motor de búsqueda que permitía a los funcionarios de la NSA acceder a los datos recopilados a través de Stellar Wind. Snowden recibió la orden de ir a Fort Meade por última vez, donde sus colegas analistas lo capacitaron para el nuevo trabajo y le mostraron cómo usar el sistema. Skyscore era incluso más poderoso de lo que Snowden había sospechado. Sus compañeros agentes solo tenían que escribir un nombre o una dirección IP para ver todo el historial en línea de esa persona. Después de un tiempo, quedó claro que bastantes analistas utilizaban secretamente la base de datos para leer los correos electrónicos de sus seres queridos o escuchar sus conversaciones telefónicas. Pero lo que horrorizó a Snowden no fue que los celosos empleados del gobierno pudieran ahora espiar a sus cónyuges desde sus escritorios de trabajo, sino que podían espiar a casi cualquier persona, cuando quisieran. Cuando se publicaron los documentos y los Estados Unidos lo acusaron de espionaje, Snowden huyó al exilio. De vuelta en Hawái, Snowden sintió una sensación de finalidad. Sabía que el gobierno lo atraparía eventualmente, por lo que comenzó a prepararse para salir de los Estados Unidos, para siempre. La parte más dolorosa de este plan era no poder decírselo a Lindsay, porque no quería meterla en problemas. Tras unas últimas semanas agonizantes en Hawái, Snowden huyó del país mientras acampaba con unos amigos. Primero, Snowden fue a Hong Kong a reunirse con Laura Poitras y Glenn Greenwald, donde les ayudó a elaborar los artículos y vídeos que lo revelarían todo. El 6 de junio de 2013, el primer artículo de Greenwald sobre el programa de la NSA apareció en The Guardian. Unos días más tarde, Snowden decidió presentarse como el denunciante, golpeando duramente al gobierno de los Estados Unidos. Tras revelar su identidad, un abogado amigo de Greenwald se ofreció a ayudarlo a llevarlo a un refugio cerca de Hong Kong. Aunque Estados Unidos tiene una ley para proteger a los denunciantes del gobierno, Snowden sabía que no podía regresar al país. Los documentos que había filtrado eran de alto secreto, y este hecho por sí solo podría dar lugar a una sentencia severa si iba a juicio. Luego, el 17 de junio de 2013, los Estados Unidos lo acusaron oficialmente de espionaje, y Snowden tuvo que buscar un nuevo país al que llamar hogar. Con la ayuda de un equipo cada vez mayor de abogados, solicitó asilo en numerosos países, pero todas sus solicitudes fueron denegadas. Ningún país quería poner en riesgo su relación con los Estados Unidos. La editora de Wikileaks, Sarah Harrison, finalmente organizó que Snowden buscara refugio en Ecuador, país que anteriormente había dado asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Para evitar ser capturado, volaba allí sobre Moscú, Caracas y La Habana. Sin embargo, durante su escala en Moscú, las autoridades detuvieron a Snowden. El Departamento de Estado de los Estados Unidos había cancelado su pasaporte, lo que significaba que Harrison y él estaban atrapados en el aeropuerto de Moscú. Tras pasar 40 noches durmiendo en el aeropuerto, rodeado de periodistas, Snowden recibió asilo temporal de parte del gobierno ruso, cansado de la situación.
Snowden sigue viviendo en Moscú, y Lindsay, ahora su esposa, ha venido a reunirse con él desde entonces. Desde el exilio, ha continuado con su activismo, desarrollando varias aplicaciones de privacidad en línea. Un día, espera regresar a los Estados Unidos.